Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este taller web denominado Seguridad Proactiva en Bodegas de Almacenamiento, parte 3. Nos acompaña nuestro experto Emiliano Orjuela, ingeniero industrial especializado en logística comercial, nacional e internacional. Ingeniero Emiliano, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más a compartir esta tercera parte sobre seguridad proactiva en almacenamiento. Claro que sí, Emiliano, es un gusto tenerte nuevamente el día de hoy. Entonces, pues nada, te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro taller del día. Muy bien, muchas gracias. Para efectos de facilitar la comunicación, entonces vamos a eliminar un momentico el video porque a veces se complica. Entonces le doy la bienvenida a todos nuestros asistentes una vez más a esta capacitación, a este compartir experiencias sobre este importante tema. Eh, pues yo, como siempre, doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hoy iniciar esta semana con nuevas energías, entusiasmo, para que todo lo que hagamos y pues aquellas personas que laboramos en temas de almacenamiento, de logística, pues tengamos una excelente semana. Entonces damos gracias a Dios por ello, a Positiva precisamente por esta oportunidad que nos da de aprender algo más y que de pronto sea eh, realmente algo útil para las actividades que desarrollamos en las áreas de almacenamiento y que sean seguras, ¿no? Y a ustedes por esta oportunidad que nos dan de compartir precisamente estas experiencias y que ojalá sean de entera utilidad, ¿no? Cuando hablamos de seguridad proactiva en bodegas de almacenamiento, estamos también cumpliendo con designios divinos en donde el Creador nos dice que hay que cuidar el templo. Y por lo tanto, pues nosotros como personas que trabajamos en áreas críticas, áreas de alto riesgo como son las bodegas de almacenamiento, pues debemos cuidar de ellas, ¿no? Entonces, Dios nos dice en el Salmo 37, haz tu trabajo con seguridad. Entonces, este día debemos comenzar esta semana también trabajando como todos los días con seguridad. Entonces, en esta tercera parte de seguridad proactiva en bodegas de almacenamiento vamos a seguir terminando de dar cumplimiento a estos tres objetivos que hemos tratado de alcanzar con las charlas anteriores. Pero en esta oportunidad voy a enfocarme mucho en dos aspectos importantes, que uno de los trabajos críticos para la vida, que es el tema de manejo de montacargas, y obviamente el ya finalizar con lo que es seguridad proactiva, ¿sí? Entender un poquito los conceptos básicos de seguridad proactiva. Inclusive vamos a tratar de llegar a decir que ya no es suficiente tener proactividad en la organización, y mucho menos en el tema de seguridad. Vamos a necesitar más que proactividad. Entonces, vamos a tratar de concluir sobre qué es eso más de proactividad. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la seguridad, no solo en el área de almacenamiento, sino obviamente en toda la empresa? Porque es un tema de costos. Todo lo que hagamos bien o mal implica que vamos a afectar los costos de la compañía. Entonces, cuando hablamos de costos producidos por accidentes en el almacén o en cualquier área de la empresa, infortunadamente en las organizaciones este tema los tenemos bastante descuidado. En la anterior sesión estuvimos ahondando en los costos logísticos y digamos que el costo de almacenamiento representaba más del 20% de los costos totales. Pero en cuanto al costo de manejar el inventario, de manejar los materiales de despacho, de recepciones, etcétera. Pero veíamos que un buen porcentaje de esos costos tenían que ver con mano de obra, con el personal que trabajamos en las bodegas de almacenamiento. Y por lo tanto, cuando hablamos de personal, estamos hablando de que estas personas debemos trabajar nuestras 8 horas del día, de lunes a sábado, de lunes a viernes, en perfectas condiciones de salud y seguridad. Cuando sucede un incidente o un accidente, ¿sí? En donde implica que nosotros no vamos a poder trabajar por varios días, esos son costos para la organización. Pero infortunadamente, los costos relacionados con lesiones o enfermedades a veces
decimos qué bueno que tenemos a la ARL positiva, ¿sí? Sí, obviamente sí tiene que ver con un accidente de trabajo. Y desafortunadamente en las organizaciones pensamos que, ah, no, pues como ARL paga, entonces nosotros estamos tranquilos. No, hay muchos costos ocultos, esto es como un iceberg acá, en donde los costos por accidentes de trabajo, ¿sí? Realmente implican un gran impacto para las empresas. Entonces, este tema de costos es un tema que pues se trabaja muy por aparte y obviamente no es el objeto de nuestro tema hoy, pero quiero invitar a que indudablemente en las organizaciones debemos analizar los costos por accidentes, porque hay gastos contabilizados por daño a la propiedad, pues que eso de pronto son fáciles. Pero hay otros costos por ahí ocultos que tienen que ver con cosas como cuánto nos costó la interrupción en el proceso productivo, cuánto nos costó el no despachar oportunamente al cliente en el almacén porque tuvimos el accidente. Eso a veces no lo contabilizamos. Y bueno, estamos en la época post-pandemia en donde las empresas estamos recuperando el tiempo perdido, las que nos ha ido bien, pero hay otras que desaparecieron. Entonces, las que nos ha ido bien, ahorita tenemos que optimizar nuestros recursos. Y optimizar nuestros recursos implica hacer las cosas aún mejor de lo que antes de marzo lo estábamos haciendo. Y no tener claro cuáles son los costos relacionados en todas nuestras operaciones logísticas, pues eso puede seguir impactando negativamente la organización. Entonces, mi invitación es a que tenemos que trabajar, el hecho de que trabajemos proactivamente en el almacén, las áreas de almacenamiento, para que no haya accidentes, eso es aportar positivamente a la organización para que logre recuperarse prontamente. ¿Qué es lo que estamos buscando esto, no? La famosa reactivación económica. Entonces, cualquier empresa que siga haciendo lo mismo o teniendo estos costos adicionales que lo único que generan es problemas con los clientes, entonces, y las finanzas de la organización, entonces eso necesitamos ajustarlo. ¿Ok? Entonces, mi invitación a que, y por eso es tan importante este tema de la seguridad proactiva en bodegas de almacenamiento, porque nos va a aportar es más bien a no generar gastos ni costos, sino precisamente aportar a la utilidad de la organización, a que sea más rentable. Y eso es lo que necesitamos en las empresas ahora. ¿Ok? Entonces, el tema, quiero ahondar en esta tercera parte. Habíamos hablado de que las bodegas de almacenamiento son críticas normalmente porque precisamente se desarrollan muchas actividades que de una u otra manera generan riesgos, ¿sí? Y obviamente como la ley nos pide que tenemos que identificar, evaluar y valorar los riesgos, obviamente en el almacén veíamos en las charlas anteriores qué tipos de riesgos se encontraban en las bodegas de almacenamiento. Y en uno de sus apartes vimos que es tan delicada esta área porque incluso en ellas se hacen trabajos críticos para la vida, es decir, trabajos de alto riesgo. A veces pensamos que los trabajos de alto riesgo normalmente son para el área de producción o que tienen que ver con contratistas, etcétera, etcétera, pero no. Desafortunadamente, en las bodegas de almacenamiento tenemos trabajos en alturas, ¿m? Y a veces es que no son permitidos, es decir, tenemos almacenistas tan proactivos, y eso no es proactividad, pero bueno, quieren hacer las cosas que parecen gatos y se encaraman por la estantería, se encaraman encima de los, de los sacos, etcétera, etcétera, y hacen cositas. Y esos son trabajos en alturas, ¿sí? En las montacargas las usamos también para trabajar en alturas, etcétera, etcétera. Hay algunas áreas de almacenamiento que tienen espacios confinados, ¿sí? A veces, como decimos, desafortunadamente las bodegas de almacenamiento a veces son consideradas y se tratan así y aparecen como tales, como cuartos de San Alejo. Y un buen cuarto de San Alejo debe ser por allá un sótano, un hueco, y entonces a veces tenemos condiciones que podrían ser consideradas como espacios confinados. Obviamente nosotros manejamos en las bodegas de almacenamiento mucho tipo de materiales y dentro de ellas podríamos incluir sustancias peligrosas. Entonces, en los almacenistas nos vemos abocados a manejar productos químicos, ¿sí? Productos reactivos, etcétera. Productos que requieren un manejo muy especial.
Dentro de las bodegas pueden aparecer trabajos en caliente, ¿sí? Manejo de energías peligrosas, no solo la energía eléctrica, sino también pues soldaduras y todo lo demás. Entonces, permisos de trabajo o procedimientos relacionados con bloqueo etiquetado, el lockout, tackout que llaman, es manejable también dentro de las bodegas de almacenamiento. Pues si de pronto se desarrollan actividades de construcción dentro de las bodegas, que es muy normal porque se amplían, se hacen reparaciones, mantenimientos, etcétera, pues a veces pueden haber también trabajos de excavación. O sea que todo lo que hablamos en el decreto 2090 de 2003 sobre trabajos críticos para la vida o trabajos de alto riesgo, en las bodegas de almacenamiento se pueden presentar. Pero adicional a estas actividades y que seguramente ustedes como personas de almacén tienen conocimiento, deberían ser expertos, ¿sí? Deberían estar certificados. Un almacenista ahorita que no trabaje, que no sea certificado en trabajo en alturas, no debería trabajar en el almacén. Entonces, seguramente lo debemos, lo somos. Por lo tanto, pues yo quiero en esta charla número 3 enfocarme a un trabajo muy crítico para las bodegas de almacenamiento, ¿sí? Que es la movilización de las mercancías y básicamente con montacargas o estibadores. Entonces, dada mi experiencia en este tema, pues traje algunas recomendaciones para precisamente manejemos los materiales mediante estos elementos de manutención con la seguridad que requiere, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en este tema. Pero bueno, antes de pasar a esto, nosotros habíamos hablado en cuanto a matrices de peligros y riesgos dentro de las bodegas de que nosotros, claro, nosotros tenemos si somos una pequeña empresa, pues no tendríamos de pronto una matriz de peligros y riesgos tan sofisticadas como las tenemos en las grandes empresas, pero así al menos un plan de almacenamiento, un plan de riesgos para almacenamiento, y eso todo lo vimos en las charlas anteriores. Y bueno, también ahondamos un poquito en los temas de matrices de peligros y riesgos para las bodegas de almacenamiento. Pero también quiero hoy recomendar, y más como estamos iniciando el tema de manejo, movilización de materiales dentro de la compañía, dentro de las bodegas de almacenamiento, inclusive tener un plano general del riesgo dentro de las bodegas, dentro de la empresa, sobre, hombre, dónde hay mayor peligro, menor o medio dentro de la empresa, para que inclusive los mismos visitantes conozcan a dónde se están metiendo. Entonces hay empresas, como traje un ejemplo acá, que pueden hacer estos planos generales de riesgo, ¿sí? En donde para una persona gráficamente le dicen, oiga, si usted va a estar acá, mire, o porque está en riesgo alto. Y ya pues obviamente la empresa pues tendrá que decir por qué. Porque hay manipulación de materiales, porque hay paso de montacargas, porque hay trabajo en alturas, bueno, X o Y razones, ¿sí? Entonces, para un visitante o inclusive si uno tiene su plano general de riesgo en la bodega, viene el señor de ventas que no es muy versado en temas de riesgos en almacenamiento, él también puede mirar, mire, si yo me meto en la zona A, esa zona es de productos químicos inflamables. Entonces, señor, usted que le gusta fumar, eso no se puede hacer. Entonces, esto ayuda mucho para complementar lo que ya vimos en las reuniones anteriores sobre la identificación, valoración y control de los riesgos en las bodegas de almacenamiento. Entonces, esto se los quise también traer porque pues, lo usamos normalmente también en las empresas para dar información sobre nuestros riesgos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de los trabajos críticos para la vida enfocados en el tema de montacargas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de montacargas, hablamos de que hay que hacer mantenimientos, ¿sí? Como dentro de los equipos que normalmente se trabajan en las bodegas de almacenamiento. El trabajo de montacargas incluso debería tener permisos de trabajo. Puedes decir, ya vamos a ver, ¿no? No cualquiera puede manejar un montacargas, ¿no? Eh, Métodos de trabajo, procedimientos estándar, ATS, ¿sí? Análisis de trabajo seguro, todo esto es válido para manejar montacargas. Entonces, pues si para los trabajos críticos para la vida se requieren permisos de trabajo, ¿sí? Para autorizar la realización de una actividad, pues obviamente en el montacargas también deberíamos tener esos permisos de trabajo, ¿sí? Y obviamente quien maneja el montacargas debe conocer los peligros, cómo prevenirlos, cómo controlarlos, cómo mitigar los riesgos que incurren un montacarguista al manipular la mercancía, al circular dentro de las bodegas de almacenamiento, al tener contacto con peatones, etcétera, etcétera.
Entonces, en esto, por eso es que es importante que hoy veamos cómo la manutención de los materiales y las ayudas mecánicas que utilizamos en el almacenamiento, si lo hacemos mal, normalmente son las mayores generadoras de riesgos y peligros o de incidentes o accidentes graves. Incidentes, pues vamos a ver que de pronto tienen que ver con daños pequeños, pero accidentes ya es cuando obviamente tenemos graves accidentes con daños fuertes a la infraestructura. Pues, un montacargas puede tumbar una estantería con un solo golpe, ¿sí? Obviamente puede generar lesiones a las personas, a los transeúntes, a los visitantes, si hay un accidente con un montacargas. Entonces, por esas razones que necesitamos que las personas que tenemos en las empresas, perdón, las empresas que tienen montacargas o algunos de estos equipos de manejo de materiales, tengamos en cuenta varios de las recomendaciones que vamos a dar en el día de hoy. Entonces, porque como lo ven en estas fotos, pues las cosas, hay cosas que se hacen con las montacargas, ¿sí? Normalmente se cree que un montacargas es como mi moto o es como mi carro y es ahí cuando tenemos graves riesgos para la vida. Entonces, el hecho de que los montacarguistas, como lo vemos en esta proyección, dejemos la mercancía en las zonas peatonales, ¿sí? En cualquier parte, sin cumplir precisamente con los procedimientos sobre almacenamiento seguro de mercancías, que nos pongamos a trasladar elementos que de pronto deberían utilizarse otros mecanismos de manejo para, como este caso de la foto, de cilindros, ¿sí? O de productos que de pronto requieran o que pueden ser, ocasionar con algún tipo de golpe o algo, algún tipo de despresurización o cosas como esas. Utilizar la montacarga excediendo la capacidad de carga de las mismas, ¿sí? Como lo vemos en esta foto en donde se manejan contenedores que pueden pesar más de 20 toneladas entre dos montacargas, ¿sí? Entonces, donde una montacarga, pues bueno, estas no son de más de 2,5, 3 toneladas. Entonces, si estamos manejando algo que pesa, puede llegar a pesar 20 toneladas. Entonces, ese tipo de cosas es las que normalmente vemos que sucede, que nosotros creemos que somos muy proactivos y que lo que no sabemos no los imaginamos, ¿sí? Entonces, ese tipo de costumbres son las que debemos eliminar, ¿sí? Si queremos tener una seguridad proactiva en las bodegas de almacenamiento. El hecho de utilizar elementos de soporte como estivas en mal estado también puede generar precisamente riesgos dentro de la bodega cuando se manipule esto o la montacarga tenga que izarlo y almacenarlo en uno sobre otro o en estanterías. Entonces, si tenemos los elementos soportes como esta estiva que vemos acá en malas condiciones, son cosas que desafortunadamente se presentan en la realidad. Esto no son fotos de Marte, son fotos por aquí, de empresas normales en donde se generan este tipo de cosas. Entonces, quiero plantear precisamente algunas recomendaciones para aquellos que tienen montacargas, ¿sí? El uso del cinturón de seguridad mientras conduce. Eso parece que los montacarguistas pensaran que eso no es necesario. Bueno, a veces uno ve montacargas en regulares condiciones que no tienen ni el cinturón, ¿no? Eso ya se perdió hace 10 años. Entonces, es importante, es igual que un vehículo, es un elemento que si de pronto se voltea, pues la persona puede normalmente, si no está asegurada, quedar debajo del montacargas. Eso ha pasado. Entonces es importante seguir esa recomendación. Circular siempre por la derecha o por las zonas asignadas para el tránsito de montacargas. Infortunadamente, en las bodegas no nos acostumbramos a demarcar las áreas. Es importante demarcarlas. Entonces, saber dónde se almacena, dónde hay circulación de personas, dónde hay circulación de montacargas, dónde se parquean las montacargas. Pero no, normalmente se almacena en cualquier parte, la gente circula por donde hay espacio y las montacargas lo mismo. Entonces, o estivadoras o cualquier cosa. Entonces, si no se tienen las zonas demarcadas, asignadas, pues eso genera caos, no solo una mala presentación, sino que precisamente, ya dijimos en las reuniones anteriores que las bodegas de almacenamiento tienen que ser las áreas de mayor orden, aseo, limpieza y desinfección de toda la compañía. Entonces, por lo tanto, pues
precisamente el hecho de que demarquemos, señalicemos las áreas en todo lo que tenemos dentro de la misma es importante para ayudar a que tengamos una buena seguridad dentro de las bodegas. Cuando lleva carga, circula en reversa. Normalmente los montacarguistas no. Montacarguistas normalmente es o les gusta, pues si es si no les cubre toda la visión frontal, pues normalmente les gusta es andar de frente, ¿sí? Como si fuera la moto o el carro. Y esto no, las montacargas deben circular en reversa. Es una recomendación, eso es una manera de trabajar de las montacargas y máxime si vamos de pronto descendiendo o si vamos o si en un momento dado hay mucha personal dentro de las bodegas. Entonces, el hecho de que uno cuando está cargado con la montacarga circule en reversa, eso le da una mayor seguridad a la circulación de la misma dentro de la bodega. Respetar las zonas peatonales. Vimos fotos en donde, pues sí, uno puede marcar, pero si finalmente el montacarguista coloca encima de la zona peatonal, del área peatonal, eh, eh, mercancía, pues ahí se perdió el trabajo, ¿sí? Pues es como cuando nosotros, nuestras zonas peatonales en las calles, vemos que pues nosotros que tenemos carros, pues encarábamos el carro encima del andén. Y entonces a los peatones, ¿qué nos toca hacer? Pues salir a la calle, ¿sí? Entonces pasa lo mismo en las bodegas de almacenamiento. Parquear en sitios asignados, ¿sí? Entonces, pero vuelvo y juega, si no han sido asignados, no sabemos dónde vamos a dejar. El montacarguista se va para su casa y donde le dieron las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, ahí dejó la montacarga. Eso no puede ser, debe haber un sitio asignado. Y bueno, máximo, si es un montacarga eléctrico en donde se puede dejar de una vez cargando la batería, pues debería estar en el sitio de carga de baterías, ¿sí? Pero un sitio de mercado asignado para ello. Utilizar estivas en buen estado y adecuadas para la capacidad de carga. Ya vimos, en mal estado genera riesgos de equilibrio de la carga, pero también adecuadas para la capacidad, porque si el material, hay tambores, por ejemplo, que pueden pesar hasta 350 kilos. Y una estiva de madera, apenas le ponen un solo tambor de esos, ya comienza a afectarse, ¿sí? Y normalmente los montacargas, en una estiva pueden caber hasta 4 tambores. Entonces, no, pues ya las estivas no superan 1 tonelada, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, desafortunadamente, en- con el manejo de montacargas a veces lo incumplimos. Cuida el montacargas para evitar los mantenimientos correctivos, obviamente. Yo les mencionaba en la reunión anterior, conozco empresas de categoría mundial que tienen montacargas con más de 20 años, 30 años, y parecen nuevos. Nuevos, ¿y es por qué? Porque pues al igual que uno que tiene un carro o una moto, le hace sus mantenimientos preventivos y no esperas a que esté un poquito largo de frenos para llevarlo a revisar los frenos. Entonces lo mismo, las montacargas deberían ser, ¿sí? Los equipos más consentidos de la organización. Y máxime, pues las montacargas a veces valen más que el carro del gerente. Una montacarga puede costar 100, 150 millones de pesos, ¿sí? O más, bueno, dependiendo de todas las condiciones que ella tenga y las capacidades que tenga y la altura al que alcance, etcétera, etcétera. Pero pues sí, son elementos bastante costosos, por los cuales hay que cuidarlos como niñas bonitas, porque pues la idea no es que se acaben en el primer año, ¿sí? Entonces, hay que evitar los mantenimientos correctivos. Evitar, porque es que si el mantenimiento se hace correctivo, ya cuando, no, que es que me quedé frenos, si uno llega al taller para que le hagan mantenimiento porque me quedé sin frenos, eso implicó que usted se estrelló contra algo. Y ya sabemos que la montacarga es un equipo bastante fuerte, robusto, que puede tumbar muros, puede tumbar estanterías y puede golpear a las personas con pues, daños graves. Evita accidente contra paredes, puertas y columnas. O sea, a veces montacarguistas parece que estuvieran con carros chocones, ¿sí? Entonces esto no es un carro chocón, ¿ok? Eh, les decía también que una empresa de categoría mundial con 20 años puede tener montacargas perfectos de pintura, sin un solo rayón. Pero infortunadamente en las bodegas consideramos que una montacargas que no tenga rayones que no está trabajando. Entonces, no, ese tipo de preceptos ya hay que eliminarlos para las personas que trabajamos en las bodegas de almacenamiento, ¿sí? Eh,
Usar elementos de protección individual mientras conduce, sus protectores auditivos, guantes, botas de seguridad, etcétera, lo que considere la empresa de acuerdo a los riesgos del entorno en el cual circula el montacargas es importante, es obligatorio, pero no. El casco no, que porque que tengo, como tengo la parrilla, ¿sí? En la parte de arriba del montacarga, ese me protege contra caída de objetos. Sí, pero es que la parrilla no es completamente sellada, eso apenas es un par de láminas y no más. Entonces, hacer que los trabajadores que manejan montacargas usen sus elementos de protección individual es muy importante. Estar pendiente de las condiciones externas, oscuridad, piso en mal estado, peatones en la vía, es importante. O sea, y al igual que cualquier conductor de moto, de vehículo, debemos estar con el tema de seguridad, ¿sí? Manejo defensivo. Es igual, el montacarguista tiene que estar a la defensiva, ¿sí? Porque pueden suceder muchas cosas que si se descuida, pues pueden generar graves accidentes. Identificar las áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y estar pendiente de restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etcétera. Todas estas cosas las vimos en la primera reunión, donde, por ejemplo, una bodega debería tener todo este tipo de señales, información, espejos, etcétera, etcétera, que son elementos que le ayudan al montacarguista y a los peatones a mirar que no vayamos a encontrarnos con un montacargas o con un peatón, ¿sí? Inspeccionar diariamente el montacargas, o bueno, si manejamos turnos dentro de las empresas, pues tiene que ser cada turno, ¿sí? E informar de cualquier anomalía de su funcionamiento, ¿sí? Se implementará en la lista de chequeo. Obviamente la lista de chequeo es muy importante. Aquí traje un ejemplo, una lista de chequeo del montacargas de mínimo de un formatico que diga de lunes a sábado, de lunes a domingo, si es toda la semana que trabajamos, debe chequearse diariamente, ¿sí? O cada cambio de turno e informar. Si no, no, yo ya la siento que el hidráulico como que no está funcionando bien, si no está izando la carga debidamente, está generando problemas. Eso hay que informarlo al personal responsable, a mi jefe inmediato, al supervisor, al gerente, al dueño de la empresa, quien sea que yo deba informar si hay alguna anomalía y reportarlo y preferiblemente por escrito. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente no hacemos eso, o si lo hacemos, sí, y hay operadores que lo hacen muy sagradamente y uno ve cuando hace una auditoría, hombre, este señor está reportando hace mes y medio que está largo de frenos. ¿Y qué se ha hecho? Ah, no, 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 estamos acumulando papeles, ¿sí? Para que cuando venga el auditor vea que sí, que tenemos todos los formatos. Eso no es realmente un documento o un registro como estos, y más de un montacarga, debe ser un elemento que se vea, o al menos la persona responsable, si es de mantenimiento o el mismo jefe, si a mí me entrega un montacarguista en el turno el formato sobre inspección, yo tengo que verificar que lo que está diciendo ahí el operador y tomar acciones inmediatas, ¿sí? O si no es, vuelve y juega, pérdida de plata. Y ahorita las empresas no estamos para perder plata. No opera montacargas sin entrenamiento, sin estar formalmente certificado, ¿sí? Calificado según las regulaciones internas y bueno, política, eh, la persona, ¿sí? Así como un soldador tiene que ser certificado, así como una persona que trabaja en alturas tiene que estar certificada, un montacarguista también tiene que estar certificado, ¿sí? Entonces no cualquiera puede manejar montacargas. Entonces, y tiene que anualmente estarse recertificando, ¿sí? Preferiblemente porque las cosas cambian, es igual que las normas de tránsito, igual, ¿sí? Las cosas varían. Entonces, importante eso. No dejar las llaves colgadas en el montacargas, sino en el llavero asignado para tal fin. Si no hay un sitio para el llavero, para dejar las llaves, pues obviamente el montacarguista se va y deja ahí, ¿sí? Y por experiencia me pasó que en la noche el vigilante, que es muy proactivo, ¿sí? Y no sabía manejar montacargas, pero sabía manejar moto, él pensó que podía manejar el montacargas. Y bueno, al otro día encontramos el muro tumbado. Entonces, no dejar las llaves colgadas. El montacarguista no puede hacer eso. No circular a alta velocidad. Bueno, afortunadamente ya con la inteligencia artificial, ya las máquinas piensan más que los montacarguistas y ellos ya le calculan a usted. Si usted va a mucha velocidad y va a girar intempestivamente, ya ellos bajan, el equipo baja automáticamente la velocidad, ¿sí? De uno. Entonces, pero bueno, si nosotros
no tenemos un montacargas que piense por nosotros, el montacarguista, obviamente, el tema de velocidad, hombre, es igual que las normas de tránsito, usted no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. El montacarga no puede andar a más de 10 kilómetros por hora, ¿sí? Ya después de eso, vuelve y juega. El ángel de la guarda se baja, ¿ok? No obstaculizar salidas de emergencia, extintores, zonas peatonales, etcétera. No podemos hacer eso. No manipular cargas que superen la capacidad del montacargas de 2, 2.5, 3. Usted tiene que conocer cuál es la capacidad de carga. El supervisor debe conocer eso. Y el supervisor debe conocer cuáles son los materiales pesados que superen de pronto esa capacidad de carga para indicarle al montacarguista, ojo, esto no lo podemos utilizar con la montacarga. ¿Ok? No llevar pasajeros sobre el montacargas, ¿sí? A veces uno cree, hay personas y más si son empresas así que hay que recorrer, las distancias son largas, las personas no, que por qué no me haces un aventón. Ese tipo de cosas no se deben hacer en el montacargas, con el montacargas. No subir personas sobre las horquillas, bueno, en el argot popular le decimos uñas, espuelas, eso le tienen cualquier cantidad de nombres, ¿sí? Cuernos, entonces no, son las horquillas, ¿sí? Estivas, tarimas, etcétera, para hacer trabajos en altura. No, eso no se puede hacer. Trabajo en alturas ya, vuelve y juega. Usted tiene que estar certificado para trabajo en altura y ya sabe que ese tipo de elementos no se utiliza. No usar el celular mientras conduce. Pues, hombre, uno diría esto es como lo más común que uno podría tener. Pero bueno, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos y los montacarguistas uno los ve hasta manejando mientras van hablando por celular, ¿sí? Entonces, al igual que es un riesgo alto en carretera, al igual lo mismo conduciendo una montacarga. No apilar a más de 5 niveles en estivas en mal estado, defectuosas o sobre piso desnivelado o en mal estado, eso pareciera obvio, pero se ve. El montacarguista a veces coloca, ve un pequeño hueco y ahí coloca la estiva sin problema. Ah, eso ahí aguanta. Entonces, no, ¿sí? Y lo mismo, tienen que conocer la resistencia de las estivas, la resistencia de la estantería, que eso ya lo habíamos visto en las reuniones anteriores, para que usted vea hasta cuánta altura puede almacenar. No trasladar más de 2 estivas al tiempo, bueno, normalmente una sobre otra y ya vuelve y juega, no le permite visibilidad frontal, tiene que manejarse hacia atrás. No trasladar cilindros de aire o gas comprimido sobre estivas ni en ese tipo de cosas. Los gases comprimidos tienen otros elementos de transporte que son más seguros para ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué suceden los accidentes en el almacén? Bueno, estamos viendo un pequeño almacén de cilindros a gas y, y bueno, a veces en las empresas hacemos cositas, ¿sí? Pero, pero realmente los accidentes en el almacén no se dan porque no, es que eh, es que es cosas del destino, es que no, ya le tocaba, no, que es muy bruto. Bueno, inventamos un poco de disculpas cuando realmente nosotros como personas de almacén debemos definir nuestras normas, nuestros procedimientos sobre seguridad en las bodegas. Y por eso es que estamos dando esta capacitación. Entonces, ya sabemos que, y bueno, inclusive las personas que han visto esta película de Destino Final, que ya va en la versión 6 7 creo, la 7 la del crucero, ya para los que no la han visto hay que verla, se los invito a que la vean este fin de semana, ¿sí? Pero lo vean no pues para ver cómo caen cabezas, ese tipo de cosas, no, es para que analicen desde un punto de vista de seguridad proactiva, donde si ustedes analizan el accidente en cada una de estas cosas que suceden en el crucero, bueno, en cualquiera de las otras 6 versiones que hay antes, todo accidente es una relación causa-efecto. ¿Sí? Eso no es que se dio porque es que le tocaba, no, porque es que mi Dios es muy grande, no. ¿Sí? Eso genera falta, ahí se ve que es una relación causa-efecto, una falta de competencias o aptitud de las personas, ¿sí? No son formadas, no son educadas, no tienen la experiencia, lo que pase, ¿sí? Una falta de actitud, que ya es con C, diferente a la formación y educación y experiencia, actitud positiva hacia hacer las cosas. A veces nosotros podemos hacerlo, pero no queremos hacerlo, ¿sí? Entonces, hay una serie de cosas que uno ve en esa película en donde uno puede aprender mucho sobre seguridad, ¿sí? Y para que precisamente eh, no tengamos un accidente. Entonces, en las bodegas de almacenamiento, si queremos mejorar nuestra seguridad,
necesitamos comenzar a hacer programas, inclusive los que se hacen en el área de producción. Porque ¿quién dijo que para trabajar temas de seguridad no podemos utilizar todo lo que es las metodologías y las herramientas Kaizen, por ejemplo, ¿sí? De mejora continua? ¿Sí? ¿Será que no podemos utilizar las metodologías Lean, ¿sí? O las metodologías Six Sigma? Eso ya se utiliza y en las bodegas de almacenamiento ya las estamos utilizando. Entonces, si queremos mejorar nuestros sistemas de gestión, no solo en seguridad, en todo tipo de cosas, o sea, los sistemas integrales de gestión, ¿sí? En el almacenamiento, para que tengamos una mejor calidad, un mejor desempeño ambiental, una mejor seguridad y salud para los trabajadores de almacén, pues hombre, podemos utilizar estas herramientas. Entonces voy a tratar de, pues no alcanzamos a mirar en detalle todo esto, pero sí vamos a trabajar algunas cosas. Pero les quiero decir, recordar que todo esto, así sea sencillo, desde lo sencillo hasta lo complejo, se requiere compromiso de la alta gerencia, por supuesto, compromiso de los trabajadores, hacerlo con disciplina, ¿sí? Porque esto no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Se requiere adaptar las cosas a la empresa, ¿no? Es que vamos a montar las 5 S. Listo, sí, pero entonces nos copiamos de, no, Ecopetrol. Entonces, arepas.com se copió las 5 S de Ecopetrol. Pues sí, el concepto puede ser el mismo, pero hay que adaptarlo, ¿sí? Entonces, nosotros, una de las cosas que a veces es tratamos de copiar y pegar, y eso no funciona. En seguridad no funciona, ¿sí? Y bueno, los conceptos de ser más eficiente, ¿sí? Más eficaz, ojalá, ¿sí? Nuestra efectividad, nuestra productividad mejore en las bodegas de almacenamiento es importante día a día, ¿sí? Entonces, estas metodologías, ¿sí? Deben ser también utilizadas en las bodegas de almacenamiento. Y obviamente pensando en cero accidentes. Entonces, eh, para comenzar, si queremos tener mejora continua, pues comencemos al menos con evaluarnos a nosotros mismos. Y cuando nos evaluamos a nosotros mismos en las bodegas de almacenamiento es hacer nuestras inspecciones, autoinspecciones, ¿sí? Entonces, las inspecciones planeadas en bodegas de almacenamiento, pues ya vimos que hay que hacer inspecciones de las montacargas, pero hay que hacer inspecciones en las instalaciones de las bodegas, hay que hacer inspecciones a las estanterías, a las estivas, hay que hacer inspecciones, ya les voy a mencionar más o menos 13 inspecciones, o sea, hay como por lo normal que puede tener una bodega de almacenamiento, 13 tipos de inspecciones, ¿sí? Que yo recomiendo se hagan periódicamente. Entonces, vuelve y juega y uno dirá, pero ¿cómo así 13? Eso no lo tiene en el área de producción. Sí, pero bueno, vimos que las áreas de bodega son áreas críticas para la vida. Entonces, dentro de nuestros cronogramas de actividades del año, ¿sí? Uno puede tener actividades de seguridad, obviamente, capacitaciones, auditorías internas, externas, inspecciones. Entonces me quiero enfocar en esto, en las inspecciones. Y como les digo, 13 inspecciones que pues obviamente dependiendo de las circunstancias de cada empresa podrán decir que no, que necesitan es 20 o podrán necesitar que son 5, pero que de verdad esas inspecciones le generen valor a usted, porque vuelvo y juega, son elementos que nos van a permitir mejorar y entramos al tema de mejora continua. Entonces, recomiendo inspecciones planeadas para las bodegas de almacenamiento. Por ejemplo, debemos tener botiquines en la área de almacenamiento, indudablemente. Si tenemos personal y tenemos trabajos críticos para la vida, si hay una zona de alto riesgo, pues debemos tener botiquines y eso hay que inspeccionarlos. Las oficinas de almacén, obviamente. Entonces, igual que hacemos inspección de oficinas administrativas o de cualquier área, la oficina de almacén a veces hay que periódicamente estarla inspeccionando y que verifiquemos que no tengan riesgos de incendios, de acumulación de cosas, etcétera, etcétera. El área de picking, por ejemplo, si se da ese tipo de cosas, es como un área productiva, igualito. Los almacenes en general, almacenes de repuestos, de insumos, de materias primas, de semiterminados, de productos terminados, son áreas que en un momento dado pueden tener nosotros almacenes de diferente tipo que generan unas condiciones específicas, ¿sí? No es lo mismo tener una inspección para una bodega exclusiva para almacenamiento de productos químicos que para una de repuestos. Son completamente diferentes. Tienen condiciones muy diferentes. Entonces la inspección tiene que ser muy específica para cada área, ¿sí? A veces dentro de la planta y dentro de las áreas de almacenamiento, y más si ya hacemos picking up, ¿sí? Algún tipo de actividad casi que tiene que ver de pronto con temas de producción o despacho, eh, a veces están
laboratorio de control de calidad por esos lados, o muy cerca para precisamente aprobar o no un despacho o una recepción de materias primas. Entonces, también habría que considerar dentro de las inspecciones a realizar dentro de las plantas de las áreas de almacenamiento esta inspección. En algunas empresas se hace el autorreporte de condiciones de salud. Entonces, las personas del almacén deberían hacer sus autorreportes de condiciones de salud que generen un valor para precisamente nuestros programas de salud, ¿sí? A nivel general de la empresa. Normalmente utilizamos escaleras portátiles, ¿sí? Dentro de las bodegas. Entonces, esas escaleras hay que inspeccionarlas periódicamente, ¿sí? Aquí yo estoy dando una periodicidad normal, más o menos lo que normalmente se utiliza en algunas empresas, ¿sí? Pero vuelvo y juega. La periodicidad dependerá de varios factores, ¿sí? Que son las condiciones en que está el elemento, la frecuencia en que lo utilizamos, cuántas personas lo están utilizando, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas puede decir que no, me toca no, que no sea trimestral o anual, sino un poquito más seguido. Entonces, eso sí ya dependerá de cada empresa. Los montacargas, obviamente, ya vimos que eso es una cuestión a diario o cada vez que hay un cambio de turno, ¿sí? Bueno, normalmente si hay polipastos o algún otro elemento, algunos otros equipos dentro de las bodegas, a veces tenemos las famosas estivadoras, no, perdón, las paletizadoras, ¿sí? Dentro de las bodegas de almacenamiento, en donde ese elemento gira y va paletizando automáticamente el palet. Entonces, eso es un elemento de rotación, de movimiento que puede generar golpes o a quien se descuide. Entonces, eso hay que también inspeccionarlo. Utilizamos bisturís, cuchillas, ¿sí? Normalmente eso es lo que manejamos en las bodegas de almacenamiento, para manejar las cajas, para abrirlas, para cerrarlas, etcétera, etcétera. Entonces, el tener en cuenta este tipo de inspecciones también es muy importante, ¿sí? A veces nosotros nos damos cuenta que utilizamos un bisturí desde hace 15 años y pues está tan afilado como la antigüedad que tiene. Y pues eso realmente requiere entonces de mayor esfuerzo, el filo ya no lo tiene y por lo tanto el personal se ve abocado a hacer cosas que generan precisamente accidentes. Hidrantes, mangueras, obviamente, si nuestras bodegas de almacenamiento tienen ciertos riesgos que tienen este tipo de elementos, ¿sí? Pues obviamente también hay que inspeccionarlos, ¿sí? No esperar a que se haga un simulacro para ver si están funcionando o no. No, eso deben tener un cronograma de inspecciones determinado. Los elementos de protección individual de los trabajadores, obviamente, ¿sí? De todos los almacenistas tienen que estarse inspeccionando de acuerdo, pues, el cronograma de inspecciones de elementos de protección personal, ¿sí? Si dentro de la compañía, pues, se manejan buses, motocicletas o algún tipo de cosas que de pronto están dando vueltas por las bodegas de almacenamiento, ¿sí? Pues, obviamente, pues, ya, eso ya de lo que es nuestras normas específicas sobre seguridad vial, pues implicaría también considerarlas en ese sentido. Eh, lo que es inspecciones para visitantes o que otras áreas hagan inspección a la bodega de almacenamiento como una especie de inspecciones externas, es también interesante porque es que a veces nosotros en las áreas de almacenamiento lo vemos todo perfecto, ¿sí? Nuestro reguero está perfecto, ¿sí? O ya se vuelve paisaje. Entonces, el hueco ya lo sabemos saltar, ¿sí? El extintor descargado, pues ahí está descargado y no lo hemos visto, ¿sí? Entonces, el hecho de que venga personal de otras áreas, de laboratorio, de producción, de administración, del área comercial, etcétera, hacer una inspección a las bodegas es importante. Es bienvenido porque es con otros ojos que se ve en las bodegas de almacenamiento. Y créanme que una dama, ¿sí? Podría ver con ojos cómo podríamos mejorar, así sea el orden, aseo y limpieza y desinfección de nuestras bodegas de almacenamiento, ¿sí? Porque para nosotros probablemente no estemos en perfectas condiciones, pero seguramente para otros ojos un poco más detallistas podrían ayudarnos a mejorar todas nuestras condiciones de seguridad, ¿ok? Entonces, al menos comenzar por inspecciones. Queremos hacer una mejora continua en nuestra seguridad en bodegas de almacenamiento. Comencemos con inspecciones. Ya les di 13 opciones básicas, ¿sí?
Otras tendrán más, otras tendrán, dependiendo del tipo de almacenes que tengamos. Después de eso podemos obviamente hacer auditorías, ¿sí? Pues aquellas empresas que pueden tener sistemas de gestión basado en las normas ISO, pues es normal que nos hagan inspecciones, perdón, auditorías tanto internas como externas, ¿sí? Entonces, el almacén que tenga auditorías, obviamente tiene la justificación porque, pues, normalmente las normas ISO, sí, tanto de calidad, de medio ambiente, de seguridad u otras, pues requiere que se vea precisamente en dónde se está almacenando, cómo se está almacenando, quién lo está almacenando, etcétera, etcétera. Y pues normalmente nos vemos abocados a ser inspeccionados, a ser auditados, ¿sí? El decreto único reglamentario de 72 de 2015 también nos dice que debemos obligatoriamente realizar auditorías a nuestros sistemas de gestión, ¿sí? En toda la empresa, por supuesto. Y pues obviamente entonces el almacén se va a ver inmerso en auditorías programadas, ¿sí? Anuales por parte del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, esta es una valoración hecha sistemáticamente sobre el rendimiento del proceso logístico. Entonces, es un regalo, ¿sí? Pero cuando alguien nos quiere inspeccionar, alguien nos quiere hacer una auditoría, a veces las personas de almacén lo vemos como, un problema. Ay, ahora nos van a decir que estamos haciendo mal. No, eso es una bendición, es un regalo que de verdad deberíamos recibir con agrado. ¿Sí? Si uno de verdad quiere mejorar continuamente sus condiciones de seguridad en las bodegas, debe recibir esto con agrado. Entonces, que a uno le digan en qué puede mejorar, eso es algo que deberíamos recibir bien y ojalá lo hagamos mensualmente. Es una cuestión que esto es un programa de mejora continua, como su nombre lo indica, pero eso no es una vez al año, ¿sí? Sino todos los días nosotros, y pues como lo vamos a ver ya terminando la charla, de que, de que para tener seguridad proactiva necesitamos tener unos ojos de verdad de, de, de de actitud proactiva en seguridad. Ok, entonces tenemos nuestras áreas de almacenamiento, todas las actividades que desarrollamos y todo lo demás. Necesitamos generar un círculo virtuoso para poder mejorar todas nuestras condiciones de seguridad, ¿sí? No un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso en donde, hombre, qué bienvenida a toda la gestión del cambio, bienvenida a las sugerencias, bienvenida a las inspecciones, bienvenida a las auditorías. Entonces, nosotros, bienvenida a las nuevas ideas o proyectos que tengamos en las bodegas de almacenamiento. Muchas personas con estas charlas que hemos tenido, esperamos por parte de la ARL y mía, que podamos darles precisamente nuevas ideas de cómo poder mejorar sus bodegas de almacenamiento, ¿sí? Y serlas más seguras. Pero entonces, usted va a llegar a su empresa con nuevas ideas, proyectos para la bodega de almacenamiento y pues debe generar un reporte. Oiga, mire, esto yo lo aprendí en unas charlas que tuve con la ARL, ¿sí? Y aquí podemos hacer jefe o gerente o dueño del negocio, y podemos hacer esto en la bodega de almacenamiento, ustedes generar un reporte, ¿sí? A veces no lo tenemos, pero bueno, al menos un mail, alguna cosa, de tal manera que si la empresa es proactiva, pues tiene gestores del cambio, la gente que bienvenido el cambio, bienvenida a las nuevas ideas. Hombre, salimos de pandemia, estamos ahorita necesitando reinventarnos, que esa ya palabra ya también se volvió muy de moda, pero vuelve y juega. Como se vuelve de moda, ya nadie la quiere, ¿sí? Ya les fastidia. Entonces, no, necesitamos generar cambios para no hacer lo mismo que estamos haciendo hace 6, 7 meses. Entonces, hay que analizar eso, ¿sí? Hay que analizar, oye, ¿por qué están sugiriendo hacer estas mejoras en las bodegas de almacenamiento? ¿Sí? ¿Qué beneficio nos trae? ¿Qué costos nos puede implicar? ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Entonces, y bueno, hacer algo al respecto. Entonces, ¿dónde vienen las famosas acciones correctivas y preventivas o de mejora, ¿sí? Para las bodegas de almacenamiento. Si eso se hace, precisamente nosotros vamos entonces a tener una mejora continua, ¿sí? Hacer las cosas bien. Entonces, la invitación es que debemos tener este círculo virtuoso en donde de verdad las nuevas ideas de verdad sean bienvenidas. Procedan de donde procedan, ¿sí? Pero no, como yo soy el almacenista y tengo 20 años en la empresa y yo me las sé todas, a mí no me vienen a enseñar. No, ese tipo de actitudes ya no las necesitamos, ¿sí? Entonces, formaticos como estos, miren, hay formaticos más sencillos, ¿sí? En donde la persona puede colocar y simplemente, oiga, mire, yo vi un incidente acá, yo veo este riesgo acá, ¿sí? Yo veo esta oportunidad de mejora acá. De pronto con 3 rengloncitos puede ser suficiente, pero hay empresas que tienen sistemas mucho más sofisticados para este círculo virtuoso. Entonces es importante que lo tengamos para que mejoremos nuestros sistemas de gestión en seguridad.
Entonces, bueno, el problema es que si usted manda la sugerencia y la pone en un buzón de sugerencias, ojalá la empresa permita que de verdad no se echen saco roto. Así como les decía que las empresas, o sea, una inspección de un montacarga, si eso llega al- al escritorio del gerente o del supervisor y todo, o del jefe de almacén, y ahí queda almacenadito, eso no sirve, eso es como destruir la información, todo lo que los trabajadores queremos aportar. Entonces, lo que sí invitamos es a que, de verdad, cualquier buena sugerencia que se tenga, ¿sí? Se haga acciones inmediatas, que realmente se defina quién, cómo, cuándo, dónde y cómo vamos a hacerlo para que de verdad se implemente. Y si alguien dijo algo, al otro día vea que ya se está generando alguna acción, ¿sí? Entonces, a veces decimos, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué te despidieron sí? ¿Tú no trabajabas en las bodegas de almacenamiento de tal empresa? ¿Sí? Entonces, ay, no, sí, es que yo, pobrecitos. Aquí no estamos hablando de pobrecitos. Aquí necesitamos cambiar la actitud, ¿sí? Porque es que a veces somos más bien de pobrecitos, somos como parasíticos, ¿sí? Ahorita necesitamos gente más proactiva, ¿sí? Por eso es el tema de la productividad. Entonces, necesitamos gente, a veces llegamos después de la pandemia, después de la cuarentena, llegamos eh, de, de que de que no pudimos ir a trabajar y encontrábamos personas, yo sí me acuerdo de una persona que trabajaba aquí en la bodega de almacenamiento, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que hacía? Yo nunca me di cuenta qué era lo que hacía, ¿sí? Entonces, ese tipo de parásitos no se necesitan en las organizaciones, ¿sí? Necesitamos que en las bodegas de almacenamiento las personas sean unas personas profesionales, ¿sí? Que tomen esto en serio. Y la seguridad se debe tomar en serio, ¿no? Porque después simplemente dicen que es que hubo reducción de personal, que hubo reingeniería, que es que hubo una fusión de intercompañías y por eso salió la mitad de los trabajadores, que hubo nuevos dueños y ellos trajeron a su gente, que la crisis económica, que la pandemia. Podemos echarle muchas disculpas a por qué uno no está trabajando o por qué nosotros que estamos en las bodegas de almacenamiento ya no estamos. Entonces es porque infortunadamente hay trabajadores normales y ordinarios. Ahorita se necesita es otro tipo de trabajadores. Post pandemia necesitamos trabajadores en las bodegas de almacenamiento que vean esto como realmente se requiere, ¿sí? Entonces, un empleado de almacén es un solucionador de problemas. Entonces, el mensaje es el almacenista de ahora, post pandemia, ¿sí? Tiene que solucionar los problemas que tenemos en las bodegas de almacenamiento. Algunas, aquí voy a mencionar solo algunas, ¿no? Disminuir costos de almacenamiento. Si no sabemos cuáles son los costos, entonces ¿cómo los disminuimos? Entonces necesitamos apoyarnos del área de finanzas y todo lo demás, hacer costos ABC, poner a implementar un poco de cosas que se manejan normalmente en el área productiva, pero que pareciera que en las bodegas de almacenamiento no, pareciera que eso no nos funciona. Y sí debemos hacerlas que funcionen. ¿Sí? Optimizar los espacios permanentemente. No, hay personas, almacenistas que dicen, no, es que necesito 3 bodegas más porque no nos cabe la mercancía. No, es que no estamos haciendo la tarea como debe ser. ¿Sí? Reducir los daños por manejo de materiales, indudablemente daños, derrames, etcétera, eso no conviene. ¿Sí? Esos son riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Eliminar los desperdicios, obviamente, entonces el tema medioambiental es fundamental en los almacenes. Usar eficientemente el personal, los equipos, el presupuesto que tenemos asignado, etcétera, etcétera. Es una responsabilidad grande de las personas de almacén. Generar cambios permanentes para mejorar los procesos logísticos, indudablemente. Reducir los desperdicios, la complejidad, el tiempo, ¿sí? La burocracia. A veces uno encuentra, no, que es que aquí recibimos es solo de 8 a 11 y de 3 a 5. No, 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 no. Las empresas de categoría mundial reciben 24 horas, sin paro, ¿sí? No, o bueno, si trabajamos 8 horas, pues las 8 horas recibimos y despachamos. Es cuestión de que precisamente se maneje, se defina muy bien los procesos y los procedimientos y se organice muy bien todos nuestros recursos. Y se puede perfectamente recibir o despachar a toda hora. Eso lo hacen las empresas de categoría mundial. De resto, parecemos bancos y eso no funciona. Obtener cero diferencias de inventario en los conteos físicos, cíclicos, o sea, los periódicos o los totales, obviamente es una responsabilidad. Y esta, cero accidentes en el almacén, responsabilidad de las personas del almacén. Cero accidentes en el almacén y crear valor. Importante, ahorita necesitamos es crear valor, ¿sí?
Personas que no creemos valor, desafortunadamente nos sacan de las organizaciones. Y una cosa muy importante para las bodegas, y lo veíamos en las charlas anteriores, nosotros hacemos parte de la cadena logística. Las bodegas de almacenamiento son una parte de la cadena logística y tienen clientes antes, durante y después, clientes internos y clientes externos. Si somos una bodega de despachos, hombre, los clientes que están esperando los productos que nosotros fabricamos están esperando el producto. La gente de ventas quiere que despachemos oportunamente, pero no, ni siquiera satisfacemos las necesidades de los clientes. Entonces, ahora no es suficiente satisfacerlos, ahora hay que encantar a los clientes para que de verdad nos recuperemos de esta pandemia. Aquellos que no encantemos a los clientes, estamos desafortunadamente en el lugar equivocado. Bueno, entonces, ¿quién es el líder y el que conoce más todo lo que sucede en la bodega de almacenamiento? Sí, pues el que conoce el trabajo que se realiza ahí, los equipos, montacargas, los materiales que almacenamos, todos los procedimientos que manejamos, los riesgos y peligros, que fue lo que trabajamos en las reuniones anteriores, todas las herramientas, las limitaciones, las ventajas, las dificultades que tenemos en las bodegas de almacenamiento. Somos nosotros los que trabajamos en el almacén, somos los responsables y los líderes que podemos mejorar en nuestra seguridad en el almacén. Entonces, la responsabilidad es de todos, porque entonces no, la seguridad proactiva en bodegas de almacenamiento es responsabilidad de SST. Eso es falso. No, nosotros debemos asumir la responsabilidad. Entonces hay que trabajar en equipo, eso lo habíamos visto para que precisamente se hagan los círculos virtuosos que yo estoy invitando a hacer. Entonces, hay que trabajar en equipo. Muy bien. Entonces, trabajar en equipo no es que compras no trabaje con ventas y que generalmente genera problemas a la bodega de almacenamiento porque por eso dice el almacenista, oiga, necesito 3 bodegas más porque es que traen tantas cosas, pero es que a veces lo que compra hace no está conectado con lo que ventas necesita. Entonces necesitamos trabajar así, ¿ok? No trabajar aislados, ¿no? El almacén debe trabajar con ventas, con finanzas, con investigación y desarrollo, con gestión humana, con, bueno, con todas las áreas de la organización, porque es el corazón de la empresa, ¿ok? Entonces, cuando tenemos, bueno, desafortunadamente el tema ya el tiempo se nos acabó. Iba a terminar con los conceptos de seguridad proactiva, pero bueno, eh, es- creo que de pronto podemos tener una sesión o un par de sesiones más y seguir ahondando en esto que es nuestro tema de cómo lograr cero accidentes en nuestras bodegas de almacenamiento. Les agradezco a Positiva una vez más la oportunidad que me da de compartir experiencias y bueno, no sé entonces, Lina, eh, quedo pues ya con esto cierro pues la presentación por temas de tiempo. Claro que sí, Emiliano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por supuesto, por compartirnos estos importantes temas para todos nuestros asistentes. A todos, por supuesto, también muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y todos los talleres web que hemos ejecutado se encuentran en nuestro centro virtual Posipedia www.posipedia.co. Invitarlos a que, por supuesto, participen en todas las acciones educativas que hemos programado esta semana para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz almuerzo.